Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir a la casa del Señor en esta noche. Y antes de abrir nuestras Biblias, estaba viendo cómo estos tiempos están cambiando rápido. Y la cultura siempre cambia en este mundo, pero se puede ver algo muy peligroso también en estos tiempos, que no nomás la cultura está cambiando, pero algo que está siendo arrastrado también los cristianos es con un cristianismo también que quiere cambiar aunque vaya conforme a la cultura o conforme al mundo. Y esto es lo que se puede estar viendo más y más en estos días, y es un cristianismo falso. Y es lo que vemos en muchas iglesias en estos días, un cristianismo fácil conforme a la cultura, un cristianismo religiosa, y no en santidad. Creen en haciendo cosas buenas, creen en viniendo a la iglesia, ya cumplieron de ser cristianos. Y el problema es como si estuvieran haciendo un favor a Dios. Estamos viendo algo muy triste. Puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia chica, pero va a haber, y se va a ver esto. ¿Y cuántos ven en esos tiempos la necesidad de congregarse? Es muy triste que no. Dios me dio una oportunidad esta mañana de testificar, y ellos, con el Señor que está hablando, esto es lo que estaba viendo, de un falso cristianismo, de un cristianismo conforme a la cultura, y que no había ninguna necesidad de congregarse. Y el problema es que cuántos están viviendo así. Y me trae a historia en el libro de Mateo,
Y ahí si me pueden seguir en el libro de Mateo, capítulo 19, y veamos esta historia muy conocida del joven rico. Y cuando tengan ahí en Mateo 19, capítulo 16, se pueden poner de pie y pueden decir un amén. Amén. Mateo 19, 16. Y vamos a leer hasta el versículo 26. La palabra de Dios dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no ocultarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándonos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, vengo delante de ti, Padre mío, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, Padre mío, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Padre mío. Gracias por una salvación tan grande que tú nos has regalado, por tu grande gracia. Así, Padre mío, vengo delante de ti, trayendo mis faltas, Señor, confesándolas delante de ti, pidiendo que limpies, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y, Señor, te pido, Señor, en esta noche, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos transforme, Señor. Que nos ayude, Señor, a caminar en santidad. Y también que nos ilumine a entender tu santa palabra. Te pido por mis hermanos también que han puesto en su corazón venir a tu casa, Señor, para recibir tu santa palabra. Gracias, Padre mío, por cuidar de ellos hasta este momento y traerlos con bien a tu casa. Así, Señor, por este momento me pongo en tus manos, Señor, y sea tu Santo Espíritu que nos guíe conforme tu santa palabra y bendiga este mensaje. Todo esto te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomarse, Señor. Entonces, este joven lo podemos ver en otros libros, lo podemos ver en Marcos, en Lucas. Vamos a ver también esos pasajes, otros versículos. Hay unos otros libros en Lucas o en Marcos nos dan otra vista de este joven. Uno nos da otra información que otras. Entonces vamos a caminar este pasaje y a ver la vida de este joven que se presentó a nuestro Señor Jesús. Pero vino con un propósito muy interesante, que vino con un buen propósito.
con una pregunta a nuestro Señor Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a nuestro Señor Jesús no de la misma manera, pero una manera u otra tuvimos un encuentro con el Señor? Igual que este joven tuvo un encuentro con el Señor. Pero podemos ver algo interesante que nomás podemos ver en Mateo, que ahí en esa pregunta dice: ¿qué bien haré? Y nosotros sabemos que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar la salvación, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Pero este joven quería saber qué bien podía hacer para heredar la vida eterna. Y qué interesante que comenzaron con esa palabra, y Dios en toda su sabiduría y entendimiento conocía el corazón de este joven. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces de ahí le recordó de esa palabra muy importante que vino a nuestro Señor Jesús: Maestro bueno, qué bien haré. Y pues nuestro Señor Jesús le viene y le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles? Ya sabemos que el joven entró con una actitud media orgullosa, como comenzar: qué bien haré. Pero sigue nuestro Señor Jesús con esta palabra de bien, y el 18 le da los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el joven dice y respondió: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces podemos ver un orgullo de este joven. Dios sabía perfectamente de qué iba a responder este joven y qué tenía en su corazón. Y eso lo triste, que a veces muchos venimos o muchos vienen con mucho orgullo, como si de verdad la palabra de Dios, de verdad Dios es para un pecador más que nosotros, alguien más peca más que yo. A veces que no queremos justificar nosotros mismos, y no es para mí. Y ahí es donde entra también el orgullo, que puede bloquear la palabra de Dios. Como este joven dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí muchos también confunden estos versículos como: ya ves, aquí la palabra de Dios dice que tenemos que ser salvos por guardar la ley. No, yo estaba trabajando con el corazón de este hombre. Y si nosotros ponemos atención a nosotros, muchos de nosotros usamos este método de evangelizar. Dios tenía un propósito para este joven, de que realizara lo que era. Pero también él realizaba la santidad de Dios, que Dios es santo. Pero él, en su propio engaño, pensaba que él estaba guardando los mandamientos de Dios perfectamente. Y podemos ver en Proverbios, ya lo sabemos, esos proverbios, como Proverbios 14:2, que dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Así venía este hombre y así vienen muchos. Creen ser buenos, como este joven. Hay muchos que se quieren poner al mismo nivel que Dios. Que pueden hacer igual, están en el mismo nivel de buenos como Dios. Que no han hecho nada mal. Que la de verdad, y eso a veces oigo testimonios y me parte el corazón. Cuando muchos dicen, yo vine a Cristo, pero no como los demás pecadores, que ellos hicieron tanto mal, hicieron tanto pecado, vinieron de etcétera, etcétera, pero yo no. Y ese es el peligro que podemos ver en muchas iglesias, que más haz una oración y eres sabio. Que ellos piensan que ellos por sí mismos vinieron al Señor. Y muchos de verdad más quieren a Dios como parte de su vida para que entrar al reino del cielo. Seguir su misma vida que vive, pero agregamos a Dios ahí mismo también en nuestra vida. Para yo poder entrar al reino de Dios. Para tener una vida eterna. Quieren un Salvador, pero no un Señor. No quieren a Jesucristo como su Señor de su vida. Y eso es lo triste cuando escucho testimonios así y dicen que yo recibí a Cristo y yo no soy como los demás. Y yo sé que tengo una seguridad en mi vida que estoy con Dios. Pero aquí es donde nuestro Señor Jesús está enfocando los mandamientos. Y sabía que no era cierto. Que no había guardado todos esos mandamientos. Aunque mejor persona que se cree que puede guardar todos los mandamientos, va a ser imposible. Pero este joven dice, ¿qué más me falta? Y qué triste cuando nosotros testificamos, y eso es lo que nosotros usamos, los mandamientos de Dios, pero por una razón. Dios le dio esos mandamientos para que supiera que era un pecador. Así como nosotros cuando vamos a testificar como nosotros, Dios, tuvimos ese encuentro con el Señor, que nos dimos cuenta que éramos un pecador, que caímos corto de la gloria de Dios. No había nada imposible que podíamos hacer por nosotros mismos de alcanzar esa santidad de Dios, sino por Él. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús le quería abrirnos el corazón de este hombre, para que se diera cuenta que no más hay un bueno. Y el mismo Señor dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, y ese es Dios. En Romanos 3:10 lo sabemos muy bien, nos dice la palabra de Dios que nomás hay un justo, uno solo. Y ahí estaba enfrente de nuestro Señor, donde podía tener salvación ese joven. Así como muchos que vienen a la iglesia están tan cercas, pero tan lejos. Este hombre, este joven, sabía de la palabra de Dios. Dios le trajo escrituras, le trajo los mandamientos, se lo sabía muy bien.
¿Y cuántos de verdad vienen a la iglesia con conocimiento de la palabra de Dios? Pero todavía están lejos del Señor. Marcos nos habla algo diferente. Dice que en Marcos versículo 10, capítulo 10, el versículo 17, nos dice que vino corriendo, hincado la rodilla delante de nuestro Señor Jesús. Si quieren, vamos a Marcos capítulo 10. Y la palabra de Dios en el versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pensamiento estaba correcto, su actitud estaba correcto, así como muchos vienen con un pensamiento correcto, una actitud correcta. ¿Cuántos hemos visto que han venido hincados llorando para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos no vienen corriendo? Saben sabiduría de la palabra de Dios, pero siempre les falta algo: el corazón. El corazón es donde hay el problema central, es del hombre. El corazón. Yo no sé cómo hoy en esta tarde vinieron, pero si no venimos con un corazón dispuesto, vamos a salir igual como entramos. Y algo que vamos a ver durante este mensaje, que así este joven se presentó a nuestro Señor Jesús y salió igual como llegó a Él. Y eso es lo triste, que esto no es algo que nomás lo podemos ver en este testimonio de este joven, pero se puede ver en estos días más y más. Mucha gente conoce las Escrituras, viene a la iglesia, pero entra y sale vacío, sin propósito en su vida, sin propósito para venir al Señor, sin propósito para congregarse. Eso deberíamos que preguntarnos: ¿en qué propósito estuvo mi corazón para venir esta tarde a la casa del Señor? Cuando abrimos nuestras Biblias, cuando venimos al Señor, ¿qué es nuestro propósito? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Venimos a satisfacer al pastor? ¿Venimos a satisfacer a nuestros padres? ¿Qué está en nuestros corazones? ¿O venimos a cumplir y decir: bueno, ya Dios no me puede decir nada porque ya vine y cumplí a lo que Dios me mandó? Y eso es lo que vamos a ver. Dios no quiere, no va a traer a nadie a fuerza. Es todo, depende del corazón de uno. Pero a la misma vez, Dios le está enseñando que Dios es un Dios justo. Y la palabra de Dios, que en Efesios nos dice algo muy interesante, en el último versículo, que todos somos hijos de ira. Si vamos a Efesios capítulo 2, ahí en sus Biblias, y más veamos un versículo, y en la última parte del versículo 3, en Efesios 2, nos dice la condición de cada uno de nosotros antes de venir a Cristo.
Dice, entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero aquí quiero que pongamos atención, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Dios está dando un problema a este joven, que tenía que reconocer que era pecador, pero también que la ira de Dios estaba sobre él. Y podemos ver que el joven se cría justo. Hay muchos que vienen a la casa del Señor, hay muchos que vienen a la iglesia, y hay muchos que caminan alrededor en el mundo creyendo que son justos, pero están lejos del Señor. Y gracias a Dios que esto sucedió en la mañana. De verdad, toda esta semana siempre ha habido retrasos en todos mis planes que tenía yo para la semana, y nunca me esperé esto. Y me vino a conforme al mensaje que estaba preparando, y me dio tristeza de ver cómo el mundo está, igual que este joven, lejos del Señor, mientras que ellos piensan que están cerca del Señor. Pero la ley, Dios le demuestra la ley, y sabemos que en la ley no le está diciendo el Señor que podemos ser salvos si cumplimos la ley, si vivimos bajo la ley. Pero sabemos que en la ley, como en Romanos 3:20, que la ley nos viene el conocimiento del pecado. Y como Santiago 2:10 también nos dice, cualquiera que, si vamos a Santiago 2:10, hay unas páginas adelante, nos dice qué es la ley. Si alguien quiere vivir conforme a la ley, como este joven pensaba que estaba viviendo conforme a la ley. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, nuestro Señor Jesús sabía que no era verdad. Que este joven, según él, lo había guardado desde juventud. Y para amar a su prójimo como a sí mismo, sin el amor de Dios, va a ser imposible. Pero si regresamos a Mateo en la lectura, en Mateo 19, y seguimos en el versículo 20, dice, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo, en el 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Entonces, ahí es donde se puso duro para este joven. Dice, si quieres ser perfecto, quieres ser bueno, porque nomás hay uno bueno, que es Dios, entonces vas a ser perfecto. Dice, entonces, anda y vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sigue. Y aquí es donde sabemos que la palabra de Dios entra como el sembrador, que sabemos que vienen los afanes del mundo. ¿Y qué pasa? Satanás le quita la palabra. Sabemos que este joven era rico, pero no nomás rico,
era también un hombre principal. Eso lo van a ver en Lucas 18, capítulo 18. Era un hombre principal, era un hombre de prestigio, era no nomás un hombre de posesiones, de riqueza, pero es alguien con una posición muy grande. Y sabemos de otro principal también que vino al Señor Jesús. No sé si se acuerdan, eso está en Juan 3:3. Uno llamado Nicodemo. Pero qué hermoso como Dios testifica, habla con este joven y a este Nicodemo diferente. Va directamente con algo muy importante, la necesidad de nacer de nuevo. Eso es lo que Dios está diciendo a este joven, que tienes una naturaleza y esa es de ira. Y esa naturaleza, como dice Romanos 10, no es buena. Eso ni siquiera busca a Dios. Había un problema, un dilema para este joven. A Nicodemo podemos ver el corazón diferente a él, que Dios le dijo la necesidad de nacer de nuevo, pero con un corazón abierto, interesado de cómo puede nacer uno de nuevo. Pero este joven no. Ese joven con su orgullo pensaba que él era bueno. Y eso es lo triste y lo peligroso cuando nosotros evangelizamos como un creyente. Que explicarles bien de que ellos son pecadores. Ya de allí nosotros hicimos nuestra parte, pero no podemos engañarnos tampoco si no han reconocido que son pecadores. Tiene que haber un arrepentimiento en sus corazones y reconocer que son pecadores. Hay veces que muchos no, han venido a Cristo y se han dado cuenta que nunca hubo ese arrepentimiento en sus vidas. Nunca hubo alguien que les puso la palabra de Dios correctamente. Vemos en el sembrador que hay una semilla que cayó donde ellos no entendían. Entonces, como cristianos tenemos una responsabilidad grande de exponer la palabra de Dios. Pero no significa que no tiene excusa. Oh, yo tengo que ser un sabio. Claro que no. ¿Saben por qué? ¿Cómo viniste tú? ¿Cómo vine yo a los pies de Cristo? Igual podemos testificar a otros de cómo viniste a Cristo. Cómo la palabra de Dios te dio la luz y ver lo que eras. Y eso es lo que ahorita en las iglesias la gente le quiere decir que no, tú eres bueno. Dios quiere sacar lo mejor de ti. Eso es lo que Dios quiere hacer. No, tú eres imagen de Dios y tú tienes algo bueno en tu corazón y Dios quiere sacar eso de ti. Oh, la gente como le encanta eso. Pero ¿cuántos cuando dicen la verdad como a este joven? Deja todo. Reconoce que eres un pecador. Y vamos a ver cómo toma esta situación este joven. Porque dice, oyendo en el 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues
No nomás el joven quedó atónito, pero también los discípulos del Señor. En el 25 podemos ver sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora, no me malinterpreten que ser rico es malo o es pecado. En Marcos, si vamos a Marcos, nos va a dar una explicación mejor. En Marcos capítulo 23, capítulo 10, versículo 23. Y ahí nos va a dar Marcos una explicación mejor. No es que un rico sea pecado, pero aquí lo explica un poquito mejor. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Aquí está la palabra clave, a los que confían en las riquezas. A lo que tú amas, ahí es donde va a estar tu confianza. El problema es si pones tu confianza en las riquezas. Ese es el problema. Y ya sabemos que dice en la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú amas a Dios, tú has puesto tu confianza en el Señor. Pero si tú amas las riquezas, tú has puesto tu confianza en las riquezas. Ese es el problema. ¿Y cuántos de verdad no han venido al Señor y han estado con esta opción como este joven? Una decisión de su vida. Lo más triste es que comienzan a balancear. Dejaré, valdría la pena, de todo estas, ¿no? Y toda la gente, ¿cómo me va a ver? Para seguir al Señor. Triste. Jóvenes. Así hay muchos jóvenes también en este día. Lo malo que muchos ni siquiera vienen como a este joven arrodillado al Señor. Su mente ya está en otro lado, fuera del Señor. Y eso es lo que más o menos está viendo cuando está testificando. De repetir, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Pero menos quería oír de Dios. Eso es lo más triste. ¿Cuántos de verdad vienen al Señor con un corazón contrito, con sus rodillas dobladas, pero con un corazón abierto? Y eso es lo que menos se está viendo en este día. Entonces, algo que Dios no mencionó aquí, podemos ver, son los primeros dos mandamientos. Y sabemos que Dios sabía eso. Y sabía que tenía su idolatría cargada con él. Ya sabemos los dos mandamientos que Dios no nombró. Y sabemos, uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo es, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás, ni le harás honra. Muchas veces pues, nos imaginamos que la idolatría es un mono, una estatua, pero cualquier cosa que no sea Dios primero es idolatría. Su mente de este joven estaba su pensamiento correcto, pero su corazón estaba en su idolatría, en las posiciones de este mundo, para servir a este mundo. Estamos viendo en la escuela dominical algo hermoso de cómo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo el pueblo de Israel tenía esta idolatría en su corazón también. Y sí quiero repasarlo otra vez en Éxodo capítulo 14. En Éxodo capítulo 14, algo interesante sucede allí antes de cruzar el mar Rojo. Y si estuviera bien repasado, yo sé que los hermanos ya vieron esto, pero es algo hermoso porque en el 14:11 dice, y dijeron a Moisés, los israelitas, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El corazón. Todavía servir a Egipto. Y eso lo vimos en el versículo de memoria de Hebreos 11:24. Algo hermoso que habla en Hebreos de Moisés, que dice que Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, y fíjense lo que dice después, que gozar de las riquezas temporales del pecado. Del pecado. Ellos querían todavía servir al pecado. Que escogiendo ser maltratado como Moisés con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué hermoso. ¿Qué ejemplo nos da Moisés? Y así hay muchos, tratando de balancear. ¿Qué escogeré? Sabiendo que esos deleites son temporales, tienen fin. Pero lo que Dios nos da es vida eterna. Pero no nomás eso. Y eso es lo que en este joven no podía entender. Que Dios hace un nuevo hombre. Donde los apóstoles, los discípulos no podían entender tampoco. Dice, pues ¿qué haremos? ¿Quién podrá ser salvo? Pues nadie, sin Cristo. En esa naturaleza que venimos, con esa naturaleza caída, es imposible. Pero Dios hace algo hermoso en cada creyente que viene a Cristo. Hace una nueva criatura, una naturaleza divina. Qué hermoso. Un nuevo hombre. ¿Quién quiere pasar y balancear eso?
Qué engaño de Satanás. Por unos deleites temporales del pecado. Si vamos a Romanos capítulo 6, Romanos 6 y versículo 6. Podemos ver lo que Dios hace en la vida de cada creyente. Romanos 6, capítulo 6, la palabra de Dios dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y nos dice, ¿por qué propósito? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué hermoso. Qué hermoso cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, que somos pecadores. Cuando nos ponemos a pies en el Señor, sálvanos, Señor. No hay nada que yo pueda hacer. Y eso es cuando uno está bien arrepentido y da la media vuelta. Y Dios le da una vida nueva. Y no puede regresar para atrás. Este hombre me decía que es difícil ser cristiano. Pero triste que me decía que sentía una carga de ser cristiano. Nosotros como cristianos no llevamos carga. Dios la ha llevado con nosotros y la ha crucificado. Y nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Es triste cuando uno no conoce al Señor. La vida de un cristiano es victoriosa. No es para estar desanimado. Eso es lo que Satanás quiere poner en la mente, en el corazón de uno. Que la vida de un cristiano es pesado. No es pesado. Podemos ver, si vamos a Mateo, en el capítulo capítulo 13, y veamos estos corazones. Capítulo 13, versículo 19. Dice la palabra de Dios, 13, 19 de Mateo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y así vienen muchos, se les hace muy difícil seguir a Cristo. El 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, 60 y 30 por uno. Este joven, como muchos, decidieron no seguir a Cristo. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, 24, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro. Muchos quieren
un Salvador, pero no un Señor en su vida. Ellos quieren seguir siendo el Señor de su vida y vivir en los deleites temporales de este mundo, del pecado. Es triste lo que nos sucedió a este joven, porque podemos ver, para ya terminar, que dice que Dios amó a este joven. Podemos ver este Dios amoroso. Si vamos a regresar a Mateo capítulo 19. Y la palabra de Dios dice, es en Marcos, perdón. Si vamos a Marcos capítulo 10, entonces la palabra de Dios dice en el 21, vamos al 20. 10:20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando le amó. ¿Qué amor de Dios? Eso lo sabemos que en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, que muchos lo tienen por tardancia. Pero Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Un amor tan grande. Eso es lo que podemos ver también con Nicodemo, desde el Juan 3:15 al 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que da vida eterna. Pero podemos comenzar del 15. Lo repite 2 veces, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que le pasaba a este joven, creer en el Salvador, creer en este Dios bueno, creer que lo podía hacer, pero decidió las riquezas, decidió los deleites temporales del pecado. Y más que lo que se pongan a pensar cuando sucedió esto, de cómo Dios vio a su Señor Jesús a este joven apartarse de él, triste. Y quiero que pongan en mente, jóvenes, si nunca has tenido un encuentro con Dios, si de verdad nunca has creído en la palabra de Dios y el poder de Dios, o amigos, si no has tenido un encuentro con el Señor y no has creído en el Hijo, Dios no va a buscarte, a forzarte a Él. Nuestro Señor Jesús dejó a ese joven irse. Va a haber un momento que va a ser muy tarde. Por eso el mensaje de este tarde lo nombré, no dejar la oportunidad que se vaya. Este joven dejó esa oportunidad que se fue. No sabemos qué futuro podía tener en el Señor. Igual, si uno no conoce al Señor, no sabemos qué futuro tú puedes tener en el Señor. Así como cristianos, nosotros también tenemos una responsabilidad grandísima de ir a testificar.
Eso es para nosotros también, no dejar la oportunidad que se vaya de testificar. Cada uno tiene su libre albedrío. Cada uno tiene su decisión que hacer. Todo lo que nosotros podemos hacer es proclamar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre mío. Sabiendo de tu grande gracia, Padre mío, sobre nosotros, para tener una salvación tan grande, para tener vida eterna. Te pido, Señor, si hay alguien que no conoce al Señor, tu palabra es verdad y sabemos que el camino a perdición es grande, pero angosto a que lleva la vida eterna. Y tu palabra dice que son pocos los que las hay. Señor, ayúdanos, Señor. Quita todo miedo, temor, para ir a hablar de ti, de proclamar lo grande y poderoso que tú eres, de proclamar tu grande amor sobre el mundo. Como dice Juan 3:16. Proclamar, Señor. Sabemos que tú eres el que toca los corazones. No dejar estas oportunidades que llegan en nuestra vida, Señor, para trabajar a ti, para servirte, Padre mío. Y sabemos que el mundo, Señor, se está llevando mucho por este camino grande, ancho. Aunque somos pocos, Señor, hay mucho trabajo. Gracias, Señor, también por los que están evangelizando, Señor. Ayúdales. Sabemos que no va a ser difícil. El enemigo va a estar enfrente para la palabra de Dios, la tuya, no llegue a los corazones de ellos. Pero sabemos que vamos a salir victoriosos porque tú estás adelante de nosotros. Gracias por este mensaje, Señor, de este joven rico que nos puede enseñar mucho, pero también de tener mucho agradecimiento de lo que tú has hecho para cada uno de nosotros. Alabado seas tú, Padre mío, y todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde. Estamos contentos en esta tarde. ¿Está contento, hermano? Amén. Amén. Bueno, hemos recibido la palabra de Dios. Ahora vamos a alabarle también con un canto. Después ya vamos orando para ser despedidos y invitándolos a que nos acompañen el domingo, temprano. Recuerden que hay que cambiar la hora, creo. Así es que es este sábado, ¿va? Creo que sí. Sí, es el cambio de hora el sábado. Así que lo vamos a ver más temprano aquí. No, perdemos. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a entonar este canto. Es Mi alma volará. Nube
agradecidos estamos con usted, porque usted nos trajo con bien y usted nos ha dado de su palabra en esta tarde, Señor. Ahora vamos a nuestros hogares, rogando, Señor, que usted nos guarde en el camino y nos proteja. Y si es tu santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el próximo domingo aquí a su casa para seguir aprendiendo de su santa y bendita palabra. Gracias, bendito Dios, le damos una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos a usted la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Saludos, hermano.